Se habla, se dice que tenemos dos cerebros. En nuestras entrañas se modula gran parte del comportamiento, los estados de ánimo y las capacidades cognitivas. Tu primer cerebro no está en tu cabeza. ¿Quieres saberlo? Pues quédate y entramos al epicentro. 200 gramos de peso en bacterias son equiparables al conjunto de células humanas que albergamos. 38 billones de bacterias ganan en número a 30 billones de células humanas en nuestro cuerpo. Si en el episodio anterior os hablaba que somos celulares, en este os digo que somos bacterias con patas. Y es que el origen de la vida empezó con la colonización de bacterias. Allí donde hay vida, hay bacterias. Hola y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Nutriendo la Vida. Yo soy Sonia Alcázar y hablo, comunico, divulgo en temas de salud, alimentación, estilo de vida y de cualquier cosa que haga falta para sobrevivir en este mundo. Si quieres, te lo resumo. Estoy aquí para enseñarte a que cuides de ti y a que tomes las riendas y el control sobre tu salud. ¿Has dicho bacterias con patas? Pero bueno, eso tú. Las bacterias son las malas de la película. Al menos eso me habían contado. Pues vamos a hacer un 360. Sí, un giro. Hoy tus conocimientos hasta ahora sobre ti van a cambiar la forma en cómo te miras y después de todo, desearía yo que también cambiara la forma en cómo te hablarás y te tratarás. ¿Cuántas células crees que tenemos? ¿Y cuántas bacterias? La microbiota es el gran descubrimiento de nuestra era. La microbiota es nuestra parte microscópica formada por microorganismos. ¿Los malos de la película? En el siglo XVII se descubrieron estos microorganismos como parte inherente al cuerpo humano. Hasta el momento se pensaba que las bacterias residentes en el medio externo eran causantes de enfermedad para el humano. No se sabía que aparte de estas enfermedades también formaban parte de nosotros mismos. El hallazgo de esta microbiota y todas las funciones que ejercen sobre nosotros es hoy objeto de estudio y de investigación continua. Como poco es sorprendente que estos microscópicos bichitos sean capaces de modular y de alterar nuestro estado de salud. Son capaces de influir en los diferentes sistemas, en los órganos y sus funciones, a pesar de que la distancia les separe. Tanto es así que llevarían a cabo funciones que nuestras propias células no hacen. ¿Funciones? ¿Pero qué funciones? ¿Qué no hace la microbiota? Para empezar, produce sustancias como vitaminas del grupo B, la B12 o cobalamina, el ácido fólico, la vitamina K, que influye en la coagulación de la sangre y la salud ósea, y otro tipo de metabolitos como son, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta. El butirato, uno de ellos y uno de los más importantes. Estos viajan por la sangre a todos los órganos, el cerebro, corazón, y ejercen diversas funciones. Pero no os preocupéis, que volveremos a hablar de ellos. Bacterias, hongos, protozoos. Las estimaciones dicen que tenemos de 1,3 a 3 microorganismos por cada célula humana.
tenemos bacterias, ya sea en el intestino, la boca, la piel. ¡Madre mía! ¡Qué descubrimiento! Al menos eso me pasó a mí. Tanto es así que estas bacterias que viven dentro de nuestro tracto gastrointestinal son lo suficientemente activas como para ser consideradas todo un órgano por separado. Aunque no lo veamos, fascinante, ¿verdad? Lo de la microbiota que albergamos es cuanto menos sorprendente. Para mí lo fue cuando lo descubrí. Cuando se descubrió que se enviaban mensajes con nuestro cerebro y cómo incluso era capaz de modular la respuesta de éste, se dio un giro, un 360 a la comprensión de patologías no solo de tipo digestivas, adquiriendo un papel protagonista en nuestra salud. Bien, pues ya sabemos que tenemos bacterias en el intestino, pero ¿qué tiene que ver con nuestro cerebro? Hoy es ya una evidencia que el intestino y el cerebro se envían mensajes de forma constante. No solo eso, lo hacen en idas y venidas, de forma bidireccional, de arriba abajo y de abajo arriba, y lo hacen por 3 rutas de conexión. Es la llamada red neuroinmunoendocrina. No os asustéis con esta nomenclatura porque entenderéis las asociaciones, que es lo más importante. La número 1, por unión directa, es decir, física y estructural, a través del nervio vago. Luego os hablaré de este nervio. La segunda conexión se conforma químicamente, esto es, a través de neurotransmisores, hormonas y diferentes metabolitos, que hacen de mediadores y señalizadores entre microbiota y cerebro, capaces de alterar cualquier otro de los sistemas endocrino e inmunológico. Y la tercera de las conexiones a través del sistema inmunológico, por la propia función inmunomoduladora del sistema entérico. Debemos entender que estas 3 rutas de conexión actúan sinérgicamente y no de forma aislada, estableciendo así espirales de comunicación continua entre estos sistemas homeostáticos. Como consecuencia de todas estas comunicaciones, también se modificará el metabolismo general del individuo. Vamos a ver uno por uno, pero primero debéis conocer qué es el concepto de homeostasis. Es ese estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. El segundo, quiero que distingáis el concepto de sistema nervioso entérico y sistema nervioso central. Entérico se refiere a estómago y sistema nervioso entérico engloba no solo al intestino, sino a toda su red de nervios, la parte neuronal y neurodigestiva. Los sistemas son conjuntos de estructuras y órganos con sus funciones, no solo un cerebro o un intestino. ¿Entendéis? El sistema nervioso central, entonces, hace referencia a la red de neuronas que parten o llegan del cerebro al resto del cuerpo. Me gusta hablar de sistemas porque es un buen comienzo para entender nuestra complejidad biológica. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, veamos de cerca esas conexiones. La conexión intestino-cerebro a través del nervio vago, ¿os acordáis? Este nervio lo debemos entender como un entramado de carreteras. Es el 10º par craneal, el más largo de todos y uno de los más importantes. Baja y o sube desde el cerebro y su sistema nervioso central hasta el intestino y su sistema nervioso entérico, ¿recordáis? Y a la inversa, sin importar el orden, manteniendo así la comunicación viva entre ambos y en todo momento. ¿Y por qué se llamará así? Vago procede del latín nervus vagus, y vagus significa deambular, ser un errante, lo que describe la forma en que este nervio deambula por el cuerpo, así como un vagabundo.
porque mientras cruza el tórax hasta llegar al abdomen, se va ramificando hacia todos los órganos, consiguiendo mantener la comunicación de estos con cerebro por vía aferente o lo que es lo mismo ascendente y sensitiva, y por vía eferente o descendente y motora. El nervio vago, el más largo de todos, como os he dicho, por sus terminaciones capta todo lo que sucede en la microbiota y el intestino en general y se lo cuenta al cerebro. No solo eso, que algunas proteínas y virus pueden viajar por este nervio hasta el cerebro. Por ejemplo, cuando tenemos gripe, nuestra microbiota intestinal se modifica y el vago transmite esa modificación al encéfalo del cerebro. Pero además, el propio virus puede alcanzar el cerebro por el mismo camino, otro mecanismo por el que acaba mermando nuestra salud. Fascinante. Pues vaya con el vago, es el más activo de todos, el vagamundo. ¿Recuerdas? Sigamos, ¿os acordáis? La segunda conexión, la química. A menudo te sientes irritable o ansioso sin razón aparente, o tienes dificultades para conciliar el sueño. Aunque puede haber varias explicaciones para esto, una de las posibles causas es que en el cerebro haya una cantidad baja de GABA, uno de los neurotransmisores clave en la calma y la relajación. ¡Wow! ¿Conocías la importancia de los neurotransmisores a nivel cerebral? Pues bien, esta segunda conexión, como os he dicho, hace referencia a la conexión bioquímica regulada por neurotransmisores, hormonas y metabolitos. Son el resultado final que queda en la descomposición de un proceso como puede ser la degradación de un alimento. Atención. Las neurohormonas como serotonina, catecolaminas, dopamina se liberan desde las células neuroendocrinas del intestino y actúan directa e indirectamente en la modulación del comportamiento. La serotonina, producida en un 90% en el intestino, se ve regulada por la microbiota. Si bien todavía te parece dudosa la relación entre la microbiota y neurotransmisores que influyen en la conducta, actúa como precursora de la serotonina y transportadora del 5-HT o hidroxitriptófano, que participan en la activación y la modulación de la serotonina central, la hormona de la felicidad. Pero, ¿cómo es capaz de influir en nuestra felicidad? ¿De qué manera sintetiza la serotonina central? Pues en este caso, su producción se ve regulada por unas enzimas metabolizadas por la microbiota intestinal, y estas enzimas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, la puerta para entrar a nuestro cerebro, y así formar parte de la síntesis directa de serotonina central. La microbiota también interviene en la liberación de GABA, como os he dicho antes. Este es el ácido gamma-aminobutírico, el neurotransmisor de la calma y la relajación. Esta liberación se produce gracias a las propiedades de algunas de las bacterias que contienen la enzima glutamato descarboxilasa y que degradan el glutamato presente en ciertos alimentos, facilitando su transformación en GABA. Repito que este neurotransmisor es fundamental en la modulación del comportamiento. Una vez más, tenemos a nuestras bacterias influyendo en nuestra capacidad cerebral y gestión emocional. Si queréis que os hable más del GABA, este neurotransmisor puede disminuir los pensamientos intrusivos y no deseados, que alimentan al estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Os recuerdo que viene de la degradación de ciertos alimentos y gracias a la presencia de unas enzimas fabricadas por nuestra microbiota. Es decir, que la una con lo otro
y lo otro con la una forman una cascada de dependencia que influirán en nuestra mente, pensamientos, emociones y conducta. ¿Y sabéis qué? Algunos alimentos nos pueden ayudar a aumentar nuestro gamma aminobutírico, el GABA. Estos son el yogur, kefir, el kimchi, el chucrut. Contienen cepas bacterianas productoras de GABA. Actúan como auténticos probióticos. Si todavía no sabéis lo que es un alimento probiótico, son alimentos o suplementos de organismos vivos activos en el intestino, en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal, o bien implantándose como nuevas cepas bacterianas o colonizando el intestino. Pueden tener efectos beneficiosos cuando son ingeridos en cantidades suficientes. Tanto es así que ya hay estudios que demuestran que la administración de probióticos y por tanto un aumento de la disponibilidad del GABA mejora el control de la ansiedad. La mayoría de autores están de acuerdo en que de manera directa ni el GABA ni la serotonina atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que su transporte y acción final en el cerebro viene mediado por las bacterias del intestino. El ejercicio físico, el yoga, la meditación, el mindfulness son prácticas muy útiles que nos servirán para regular nuestro estado anímico, la ansiedad y los niveles del GABA. Otra de las sustancias dentro de la conexión química con el cerebro son los llamados ácidos grasos de cadena corta. El butirato es uno de los más importantes, recordarlo muy bien. Una sustancia producida por ciertas cepas de bacterias en nuestro intestino que permite mejorar el aprendizaje y la memoria, además de tener efectos antidepresivos. Para que nos quede claro, las bacterias pueden actuar fabricando directamente neurotransmisores o bien regulando sus precursores en el cerebro. Esto es la conclusión de todo. Y la microbiota, por tanto, puede modular el nervio vago. ¡Qué poder! Así también influye en la producción de hormonas del eje del estrés, como son el cortisol, adrenalina y noradrenalina. Como os decía, el impacto del microbioma en la fisiología y patología humana es tan extenso que el microbioma ha sido considerado todo un órgano esencial del cuerpo humano. Y no es para menos. Por todo ello, la alteración microbiana intestinal, disbiosis, causa no solo trastornos gastrointestinales, sino también trastornos en otros órganos y sistemas distales. Recordáis lo que os hablaba de los sistemas, ¿verdad? Hoy se sabe, gracias a numerosas investigaciones, que las personas que padecen patologías neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, tienen una microbiota particular y diferente a la de una persona sana, aunque aún queda por determinar si la microbiota es el origen o lo que vino después. Vayamos con la tercera conexión. ¿Recordáis la de microbiota, sistema inmune, cerebro? El sistema inmune del intestino representa el 70% de todo el sistema inmunológico del organismo, tanto en número de células como en producción de anticuerpos. Este proceso tiene su origen en las proteínas llamadas citoquinas, fabricadas por la microbiota, unas sustancias encargadas de regular el sistema inmune. Veamos cómo van a influir estas citoquinas. Que la permeabilidad intestinal, una alteración en la pared de la mucosa del intestino y alargado en el tiempo, acabará no solo dañando a todo el ecosistema intestinal y a nuestras bacterias beneficiosas, que además mermará el efecto barrera y protector de esta mucosa contra patógenos. Y por un efecto inmunomodulador propio de la microbiota, se empezarán a fabricar citoquinas sin parar. Este aumento de las citoquinas acabarían viajando hasta el cerebro, provocando una neuroinflamación, es decir,
una inflamación de las células del cerebro, nuestras neuronas. Y hoy sabemos que un estado de neuroinflamación va asociado a enfermedades neuropsiquiátricas y neurodegenerativas. ¿Recordáis cuando os hablaba de esos ácidos grasos de cadena corta que también fabricaba la microbiota? Pues bien, también entrarían en este punto. Estos ácidos grasos son capaces de señalizar al sistema inmune. Les presentan a las células encargadas de la primera barrera del sistema inmune los patógenos o intrusos que han entrado a nuestro cuerpo, diferenciando entre lo potencialmente infeccioso y causante de una enfermedad de aquello que es bueno. Vale, pero ¿y cómo influye el cerebro en nuestra microbiota? Visto desde el otro bando. Todos los factores externos que nos afectan y nuestras interpretaciones del entorno pueden ocasionarnos un estrés, que puede ser cronificado en el tiempo, o bien estados de tristeza, ansiedad o depresión. Pongamos un ejemplo fácil. El estrés es una señal inflamatoria muy potente. Al cerebro y al sistema inmunitario le da igual el tipo de estrés y de dónde venga. Así que un estado de preocupación en ti, que tengas que pagar la hipoteca o la pérdida de un ser querido, el cerebro lo interpreta como un peligro y le grita al sistema inmunitario: aquí pasa algo, inflámate, que estamos en peligro. Un acto de supervivencia. Y ya os podéis imaginar la cascada de reacciones que van a tener lugar y cómo nuestros sistemas se van a ver alterados. El sistema inmune, endocrino, el hormonal, todo nuestro eje microbiota-intestino-cerebro y su conjunto de metabolismos y funciones de los que son protagonistas. Y volviendo al grito de ayuda, lástima que la inflamación no nos ayude a pagar la hipoteca. Esta señalización llega también al intestino, donde genera disbiosis. La disbiosis es lo que llamamos un desequilibrio en la microbiota, estando así en un círculo vicioso, porque la disbiosis provoca inflamación y la inflamación perpetúa la disbiosis. A su vez, las hormonas del estrés, acordaos, cortisol, adrenalina y noradrenalina sobre todo, también tienen una influencia directa en el intestino. Y recordemos a nuestro querido nervio vago como la otra de las vías de conexión, el correveidile, que lleva información, pero esta vez desde el cerebro al intestino y su microbiota. Pues así ya tenemos la fiesta montada. Nuestros pensamientos negativos, la mala gestión del estrés, la tristeza, nos acaban dejando en vulnerabilidad inmunitaria. Sin embargo, cuando estamos alegres y felices, nos aseguramos una mejor respuesta inmunitaria. Ojo con lo que pienses y sientas, porque repercutirá en tu salud general. ¿Por qué creéis que se le llamó el sexto sentido a nuestro sistema inmunitario? Pues ya lo tenéis, pues porque reacciona a un estado de ánimo, a nuestras sensaciones y a nuestras emociones, provocando unas reacciones de forma no voluntaria e inconsciente. Lo del sexto sentido me parece súper adecuado para referirse a nuestro sistema inmune. En resumidas cuentas, todo lo que pensamos, sentimos, cómo interpretamos el mundo, el ambiente, afectará a nuestro sistema interno y generará un estado de salud o no. A su vez, todo lo que se gesta en el interior de nuestro cuerpo nos puede hacer cambiar nuestra conducta, estado de ánimo, incluso afectar nuestra memoria, concentración. Es decir, que en este bucle sin salida estamos interconectados internamente y con el exterior. Tenemos el deber de preocuparnos de la buena gestión de nuestra salud hacia nosotros mismos y respecto a lo que nos rodea. Respecto a nuestro físico, mente y biología. Y llegados a este punto, me gustaría haceros un resumen para que os vayáis de este podcast
con las ideas bien claras. Esta tríada de microbiota, intestino, cerebro es lo que llamamos red neuroinmunoendocrina. Llamémosle a esta red un conjunto de sistemas que forman una espiral de conexión continua entre órganos, parte estructural y sus funciones biológicas. En el intestino está la clave. El sistema digestivo, incluida la microbiota que lo habita, fue incluso llamado el segundo cerebro, en un momento en que los científicos comenzaban a darse cuenta de que el intestino y el cerebro de los humanos estaban involucrados en una interferencia constante y modulaban sus funciones entre sí. El microbioma humano hoy ha sido reconocido como un factor esencial para la salud humana, identificando así el nervio vago como la principal vía de comunicación constitutiva moduladora entre la microbiota y el cerebro. Específicamente, los microbios intestinales contribuyen directa e indirectamente a importantes actividades fisiológicas, como hemos visto hasta ahora. El estrés, en particular, puede afectar significativamente el eje microbiota-intestino-cerebro en todas las etapas de la vida y en cualquiera que sea su origen. Las alteraciones de la microbiota afectan al eje cerebro-microbiota intestinal, específicamente en el desarrollo de la corteza cerebral, la función cognitiva, memoria, respuesta al estrés y comportamiento durante la infancia y la edad adulta. La microbiota intestinal es la responsable de los eventos clave de señalización de esta autopista de información que incluyen el nervio vago, metabolitos, la producción de neurotransmisores como son serotonina, dopamina, las vitaminas, nutrientes esenciales como los aminoácidos, en especial el triptófano como precursor de la serotonina y los ácidos grasos de cadena corta. Porque ahora entendemos que el alimento servirá de sustrato esencial para que estas bacterias lleven a cabo su cometido. Y ahí va una de mis reflexiones, que no se puede tener una mirada única en el síntoma ni aislar los órganos y estructuras visiblemente dañados de un mal lejano y posiblemente mucho mayor. Miedo, la ira, el amor, la felicidad, la serenidad, en definitiva, lo que somos, lo que vivimos, son asunto de las vísceras. Quizás en ellas habite algo parecido al subconsciente. Así lo explica Camilla Rowlands en su libro La increíble conexión intestino-cerebro. La importancia de este conocimiento sobre el eje intestino-cerebro para mantener la homeostasis se ha puesto en valor en los últimos años. Alimentos destinados a ser alimento de nuestra microbiota siempre serán muy beneficiosos. Aquellos que se obtienen a través de la fermentación, como el kimchi, la kombucha, el kefir, el chucrut y el yogur, que son buenos en fibra. Aquellos que vienen en vinagretas, los pepinillos, aceitunas, cebollitas, contienen cepas de Lactobacillus que ejercen una actividad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria y regeneradora de nuestra flora intestinal. Bien, ¿y qué factores influirían en nuestro eje microbiota intestino-cerebro? Entre los factores más relevantes se puede citar la dieta, como hemos visto hace un momento, pero también la actividad física, las relaciones sociales y los contactos con el ambiente, con aquello que nos rodea. Lo que conocemos como epigenética. Ya os había hablado de ella. Como punto y final a este podcast, quiero remarcar la importancia de consumir en nuestro día a día alimentos que tengan función prebiótica y probiótico, a través de la elección de alimentos de forma responsable, a través de una dieta adecuada o bien a través de suplementación si hiciera falta, porque ellos mejoran nuestro estado de la microbiota, nuestro sistema inmune y no solo eso, que transformarán nuestro estado emocional. Alimenta a tu segundo cerebro
y tus bacterias te lo devolverán. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo.